Hola a todos, yo soy Chris, bienvenidos a un nuevo video y voy a empezar con una pregunta. ¿No les ha pasado de que ustedes están en una situación económica difícil y después ustedes ganan la lotería o tienen un mejor trabajo, tienen un ascenso, van a otro país a trabajar, etcétera, pero aún así sigue el problema del dinero? Siempre es como si no hubiese suficiente, siempre para lograr metas, etcétera. Puede que incluso lo logre, pero es bastante complejo y parece que el dinero no alcanzara, sea en una posición o sea en la otra posición donde hay más dinero. Entonces, en este video vamos a ver 6 errores financieros que no nos dejan crecer económicamente. Aunque no es tan fácil lograr de un día para otro tener la educación financiera que nos permita tener un mejor desarrollo económico, siempre es posible y es algo que tenemos que ponerlo en la mente. Siempre es posible. No importa la situación que sea, usted no necesita nacer en una cuna de oro para tener una muy buena economía en todos sus días a día, sus negocios y sus cosas personales. En mi caso, como lo mencionaba en el video anterior, nací en una familia que no era rica, era más estrato medio bajo, pobre pero no tan pobre. Y en este caso, el estudiar en una universidad, el salir del país era algo prácticamente imposible. Y aquí estoy como prueba de que lo imposible para ese niño se volvió posible para mí. Entonces es algo de que debemos prestar bastante atención. Y una de estas cosas que aprendí en la vida, una de estas lecciones, fue en el peor trabajo que he tenido, porque fue el peor trabajo que tuve, y es en un banco de microcrédito. Este lugar fue un infierno en tierra para mí. Estuve solamente 2 meses, 2 meses, 3 meses, no recuerdo exactamente, pero bueno, fue un periodo corto y fue algo que no quise volver a repetir nunca más. Pero lo bueno de entre todo esto malo fue de que aprendí de finanzas personales y me di cuenta de estos 6 errores que hoy día les estoy contando y que me han salvado de deudas, de malas acciones, malos movimientos financieros. Así que vamos a empezar con el primero de ellos. Uno de los primeros errores que es visto como algo sumamente normal y que es incluso popular de que todo el mundo tenga, pero que es uno de los agujeros negros más grandes que hay en cuanto al dinero y las finanzas personales, son las tarjetas de crédito. Personalmente me deshice de todas mis tarjetas de crédito y ha sido una de las mejores cosas que he llegado a hacer en la vida, y fue ese momento en el que ya pude llamar al banco y decir: quiero cancelar mi tarjeta de crédito. Y aún con miles de ofertas de que me reducían la cuota de manejo, los intereses, etcétera, poder decir no, gracias, no necesito esa tarjeta. Y gracias, y obviamente con mucho respeto, hasta luego, pronto, ya, terminé la conversación y me deshice de todas las tarjetas de crédito. Esto es una muy buena estrategia, y simplemente, bueno, a veces por emergencias es mejor tener tal vez una, pero que usted no la va a tocar sino solo en caso de emergencias. La única excepción a la regla con las tarjetas de crédito es cuando de verdad usted va a invertir en algo que le va a traer una retribución. Entonces, por ejemplo, usted va a gastar el cupo en la tarjeta de crédito para invertir en bolsa, y esta acción en bolsa le va a traer un mayor porcentaje que el porcentaje que le van a cobrar con la tarjeta de crédito. En ese caso, usted va a pagar su deuda y va a tener algo de ganancia, pero de lo contrario, evite gastar en cosas a corto plazo: teléfonos, dispositivos móviles, suscripciones. Cuando van en el centro comercial y se antojan de cualquier cosa, vamos a poder ver de que así estemos en la situación económica en que estemos, siempre van a haber estos gastos en lo cual es prácticamente botar el dinero, es un agujero negro, ya que asimismo va absorbiendo todas sus finanzas, y si usted no paga es incluso peor porque le van a sumar más y más intereses. Entonces siempre deshágase de las tarjetas de crédito y utilícelas responsablemente. No se deje guiar por las cuotas, el valor de la cuota, sino por los porcentajes, cuánto le van a cobrar a usted en intereses y en cuota de manejo, y cuánto va a ser lo que al final va a terminar pagando por una supuesta oferta que va a haber en este determinado momento en el centro comercial o en la televisión o en cualquier lugar.
Lo único que usted de pronto puede utilizarlas es si usted sabe de que el próximo mes exactamente le va a sobrar y va a tener para pagar esa tarjeta de crédito y no le van a cobrar todos los meses de interés que de pronto a 24, a 12 cuotas, 48 cuotas le van a cobrar mucho en interés. Así que este es el primer error que debemos evitar. El segundo error que cometemos es gastar en algo a corto plazo. Así como ya lo he mencionado anteriormente, puede ser con la tarjeta de crédito, pero también puede ser personalmente con cualquier otro medio, un cheque o en cash, como se le menciona, en efectivo. Podemos comprar muchas cosas que en realidad no necesitamos y que es algo simplemente a corto plazo. Lo que más se va en dinero muchas veces es rumba, alcohol y algunas personas que tienen algunas adicciones con prostitución o drogas o cosas ya más avanzadas, más graves. Esto en los casinos, bueno, todo este tipo de cosas se les puede literal ir el dinero y nunca más regresar. Y después esto deja huecos, deja vacíos que causan caos, causan problemas con la familia, consigo mismo y después es un agujero del cual no saben cómo salir. Entonces siempre evitemos tener este tipo de gastos. Es mejor muchas veces decir no gracias, no voy a la fiesta o si voy, bueno, me tomo una cerveza, dos cervezas y sé que estoy gastando solamente en esto y ya, no más. Es siempre ser muy responsable con este tipo de gastos. Las comidas afuera, si puedo cocinar por mí mismo, estoy ahorrando dinero y no estar gastando en comidas en los locales cerca a nosotros. Evitar este tipo de tentaciones. Así que este es uno de los principales errores que también muchas veces, tanto personalmente como a nivel de familia, no dejan progresar como tal el dinero en la casa, en el núcleo, en el hogar o personalmente también. Y el tercer error que podemos cometer es no tener una buena educación financiera. Para tener una buena educación financiera no es necesario ir a una universidad y estudiar finanzas, economía o algo así. Es algo que podemos aprender en nuestro día a día. En mi caso, yo también fui víctima de la ignorancia de no saber cómo manejar el dinero que recibía versus cómo lo gastaba. Así que fue solamente hasta que tuve el peor trabajo de mi vida, que fue en un banco de microcrédito, solamente lo único bueno fue aprender finanzas personales. Esto fue lo único bueno, solamente esto rescato de este trabajo y fue algo que me ayudó bastante. Asimismo, el libro que más me ha marcado en cuanto a educación financiera es este que les muestro acá, que es Padre Rico, Padre Pobre. Es sumamente fácil de asimilar, fácil de entender, de leer y vamos a aprender de educación financiera y esto nos va a llevar a otro tipo de literatura para seguir aprendiendo más. Es muy bueno asimismo como la guía para invertir, que es del mismo autor, y también si ustedes tienen estos libros, perfecto, los pueden volver a leer, incluso si no los tienen, acá en la cajita de descripción les dejo el link donde ustedes pueden obtener esos libros. Son súper recomendados para aprender, empezar a aprender, es algo sumamente fácil de masticar, de digerir en cuanto a educación financiera, es súper recomendado. El cuarto error que podemos cometer es no invertir a futuro. Siempre es como evadir de que no, yo espero cuando ya tenga tanta edad voy a invertir en mí mismo. Evadir siempre esta responsabilidad, evadir el punto anterior que era el tener una educación financiera, el saber cómo estamos gastando nuestro dinero, cómo estamos ahorrando, cómo estamos llevando nuestra vida en relación con el dinero y asimismo no invertir en nosotros mismos. Así que esto no hace referencia a tener múltiples propiedades, etcétera. Bueno, si usted lo puede hacer y puede ahorrar, puede conseguir todo esto en cuanto a propiedades y todo ello, muy bien. Pero a lo que hago referencia principalmente de invertir en nosotros mismos es en cuanto a la educación. Todo lo que tengamos acá es algo que muchas veces ni el dinero físico puede llegar a comprar. No hemos llegado hasta ese punto como en esta película de Matrix, donde usted con un chip ya simplemente le ponen acá y ya sabe todo, absolutamente todo lo que usted quiera. No, así que todo lo que usted pueda en seminarios, pueda gastar en seminarios, en revistas, en suscripciones que le traigan algo positivo, esta educación financiera, incluso viajando, muchas veces viajando y yendo hacia otros países, aprendiendo nuevas culturas, aprendiendo una cosa aquí, otra cosa acá. He visto personas que incluso, por ejemplo, se han ido a la China y han aprendido una técnica nueva de cocina y llegan otra vez a Colombia, a Perú, a Venezuela
y desarrollan esa técnica y es una comida exquisita, es súper, súper buenísima que todo el mundo quiere comprar, todo el mundo va a ese restaurante y tienen éxito en su país. Asimismo, la cultura, asimismo, muchas cosas podemos aprender del estar viajando. Así que el viajar es algo que también nos puede traer muchos beneficios a nosotros en cuanto a nuestra calidad de vida mental, física, en cuanto a todo lo podemos aprender por fuera también, podemos mezclar culturas, es algo que nunca va a ser un gasto, se va a generar como gastar o desperdiciar plata, va a ser una inversión para su alma, para su espíritu, para su mente, y de allí en otros lugares usted puede incluso tener esa idea que en su país no está y que usted puede desarrollar, y esa idea lo puede volver a usted rico, lo puede volver en una persona exitosa o lo puede volver en alguien que logre sus objetivos más fácilmente. Así que siempre deje algo para usted, siempre invierta en usted mismo, invierta en su mente, invierta en su salud, invierta en algo que a futuro le va a servir. El quinto error que podemos cometer es hacer inversiones de las cuales no tenemos idea, o inversiones riesgosas. Estas inversiones que a ustedes le prometen devolverle dinero, incluso instantáneamente, que usted envía el dinero por una aplicación y que le van a devolver, por ejemplo, si envía $100 le van a devolver 1000. Es algo que no existe. Este modelo no existe, puede que exista desde un punto ilegal, pero en realidad son lo que llamamos scams, fraudes. Entonces todo este tipo de inversiones pueden volverse en otro agujero negro que saque toda la cuenta, todo el dinero de su cuenta, que lo deje a usted incluso en ceros. Y esto ya ha pasado con los modelos, por ejemplo, las pirámides, donde ustedes les ofrecen dinero a cambio simplemente por invertir en algo que usted no sabe, y puede que algunas personas hayan tenido algunos beneficios, y cuando usted va y ingresa su dinero, se cae la pirámide y usted queda sin nada, absolutamente nada. Y tras del hecho, esto le puede traer una mancha judicial. Usted puede incluso estar en un proceso de lavado de activos o estar en algún tipo de problema de tipo legal. Entonces, evitemos todo esto. Las inversiones nunca son tan mágicas, no todo lo que brilla es oro. Siempre que vayamos a hacer inversiones en bolsa, inversiones en algún tipo de negocio, sea online, sea Bitcoin, todo este tipo de cryptocurrency, cualquier tipo de negocios, inversiones, siempre asegurémonos de que nosotros sabemos de qué se trata, y de esas fórmulas mágicas alejémonos lo que más podamos, ya que no existen fórmulas mágicas para tener dinero, para hacernos rico. Esto de un día para otro no existe. Y por último, el sexto error que podemos cometer es tener una deuda para empezar un negocio. Muchas personas dicen, pero bueno, así empecé yo mi negocio, y bueno, es válido cuando se tiene la educación financiera, cuando ustedes saben de que su negocio va a ser tan exitoso que ustedes en menos tiempo van a incluso devolver toda esa deuda y no van a tener que pagar todas las cuotas. Pero algo que es sumamente tóxico para cualquier persona que esté empezando un negocio es una deuda, ya que los intereses por lo general empiezan a aumentar, y si usted no puede pagar, le van a aumentar mucho más. Y un negocio por lo general, cuando usted abre una tienda, sea física en algún lugar o virtual que esté alrededor del mundo, que usted simplemente esté trabajando online, siempre va a tomar un tiempo mientras el cliente lo conoce, mientras está ese voz a voz. Así usted invierta en publicidad, siempre lo que le va a dar a usted clientes y ventas va a ser el voz a voz, su calidad. Y mientras usted se da a conocer, el mes a mes, este crédito, los intereses siempre van a ir corriendo. Así que por esto muchos negocios llegan a fracasar y piden un préstamo, se los aprueban, abren su negocio, compran todo el material que necesitan, y cuando abren el negocio resulta que no tenían los clientes que estaban esperando. Empiezan a correr las deudas, empieza a correr el interés, empieza a correr el arriendo, empiezan a correr los gastos del negocio, y llega un punto en el que o se paga la deuda o se pagan los gastos del negocio. Entonces se cierra el negocio y queda la persona sin un negocio y con una deuda a largo plazo. Entonces siempre cuando sean negocios es mejor tener incluso una parte ahorrada, que si ya necesita un préstamo sea algo muy poquito, de que usted sepa, por ejemplo, tiene su negocio pero usted continúa trabajando con otra empresa, entonces con un sueldo usted va a pagar su vida, su arriendo, lo que necesite pagar, y con el resto del negocio, el negocio va a empezar a pagar sus propias cuotas.
Bueno, esto ya va en la educación financiera, no me voy a meter mucho en esta parte, pero es un error que también suele pasar mucho y que nos puede absorber todo nuestro dinero. Así que en próximos videos ya ahora vamos a empezar a ver cómo obtener más dinero, cómo empezar a ganar dinero, especialmente online, y también cómo hacer llevar nuestro negocio actual, ya que si tenemos negocios actualmente, cómo llevar estos negocios a un siguiente nivel, acoplándonos a los cambios que estamos teniendo en esta era digital, en esta era después del virus actual, bueno, con todo lo que está pasando, nos vamos acoplando y cómo generar dinero sea la situación que sea. Espero que les haya sido de ayuda y nos vemos en un próximo video.